Una pantalla de 24 pulgadas con una relación de aspecto de 16:9 y una resolución de 1920x1080, este es su mundo. Ha-hyun, quien está sentado frente a la computadora en ese momento, dice que no hay necesidad de moral aquí. Es el Internet, hijo mío, puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, sin importar lo distorsionados que puedan ser tus deseos o ideas. En ese preciso momento, su madre le envía un mensaje. Él toma su teléfono rápidamente, mira hacia abajo y ve que su madre le pregunta si está seguro de que no quiere ir. Hace una mueca de disgusto, ya había dicho que no quería ir. Para que te hagas una idea, su madre estaba parada fuera de su habitación en ese mismo momento. Tuvo que enviarle un mensaje para comunicarse con su propio hijo. Ella permanece en silencio por un rato, intentando hablar con él, diciéndole que está ignorando sus llamadas y que si no sale de su habitación, se quedará allí para siempre. Hacía mucho tiempo que no salía de su habitación. Cuando ella intentó decir que este sería el último viaje familiar, él le gritó que se fuera y que no iba a ir. Ha-hyun seguía diciendo que ya había mencionado que no le importaba y que no quería escuchar esa charla molesta otra vez, su voz era insoportable. Su madre, sintiéndose triste, tomó su teléfono y se fue de la habitación. Al final, solo le envió unos cuantos mensajes más y trató de llamarlo suavemente mientras él seguía jugando. Estaba molesto por perder el juego y notó que alguien lo estaba llamando. El mensaje decía que su madre volvería pronto y que debía recordar comportarse bien, ya que no iría al viaje. Mientras tanto, su familia estaba en el auto, conduciendo a gran velocidad. Su padre comentó a su esposa e hija que el idiota de Ha-hyun no saldría de su habitación. Se preguntaba cuándo su hijo actuaría como un hombre, por el amor de Dios. Un hombre de verdad no se queda encerrado en su cuarto todo el día, dijo quejándose con su esposa y preguntando qué clase de madre era ella por no poder controlar a su hijo. La hija intentó intervenir, diciéndole a su padre que se calmara y que la culpa no era completamente de la madre, pero el padre estaba decidido a echarle toda la culpa a ella. Siguió quejándose, diciendo que la madre debía quedarse callada y escuchar lo que él estaba diciendo. Su madre les pidió a ambos que se detuvieran, diciendo que era un viaje familiar y que todos debían estar felices. Bien, échame la culpa a mí ahora, la culpa es totalmente mía, dijo el padre. Mientras tanto, un camión se acercaba a gran velocidad y el conductor estaba sangrando por la nariz. La madre en el camión sugirió que se relajaran, se sirvieran un poco de té y continuaran el viaje. De repente, la hija decidió disculparse con su padre. El conductor del camión, que iba rápido y sangraba, se desvió hacia un lado. El padre, tratando de disculparse con su hija, fue advertido por ella del peligro inminente. El camión estaba justo frente a ellos y, al mirar de nuevo a la carretera, se dio cuenta del problema. ¿Había tiempo suficiente para esquivarlo? Claro que no. Vio el destello frente a él y su reacción fue inútil. Todo terminó ahí mismo. Después de un rato, el teléfono de Ha-hyun seguía sonando, por un número desconocido. Había estado acostado y durmiendo durante varias horas. El teléfono seguía sonando hasta que finalmente lo tomó, lo miró y vio que no conocía el número. Simplemente colgó y lo lanzó a un lado, pero el teléfono no dejaba de sonar. Finalmente, decidió contestarlo para averiguar quién llamaba. Preguntó quién lo llama desde este número desconocido. Resultó ser por su familia. No podía creerlo cuando se enteró de lo que había sucedido. Ha-hyun Cha, un estudiante de preparatoria de 18 años, que simplemente era una persona perezosa, sin buscar trabajo, sin asistir a la escuela y ahora sin su familia, estaba solo. Era un recluso, una persona mediocre que se autolesionaba y que ahora estaba en pánico porque su familia había perdido la vida, dejándolo como el único sobreviviente. Aquí es donde la historia comienza a dar un giro. Solo escucha lo que te digo, la vida tiene que seguir. Un hermoso día, o al menos eso parecía, el conserje estaba cortando el césped tranquilamente. Ha-hyun se dirigía al edificio, pero de repente, la cortadora de césped golpeó una piedra, lo que provocó que la cuchilla se rompiera y casi golpeara la cabeza del chico. Afortunadamente, Ha-hyun no resultó herido, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El conserje, sintiéndose arrepentido por el accidente, intentó explicar que fue un desastre total, pero se sintió aliviado de que el objeto peligroso no lo alcanzara. Ha-hyun, por otro lado, permaneció en silencio y retraído. Este era el edificio donde viviría ahora, ya que se había mudado de su hogar anterior porque su familia ya no vivía con él. El conserje mencionó que no había mucha gente trabajando los fines de semana, por lo que Ha-hyun no entendía que tenía que ver trabajar con casi morir. El conserje recordó entonces que nunca había visto a Ha-hyun antes y se preguntó qué hacía en un lugar tan distante. Ha-hyun se quedó en silencio mientras el conserje iba a recuperar la cuchilla que se había clavado en un árbol.
El conserje le dijo que se había mudado. Esa era la situación resumida, pero el conserje era tan sordo que no entendía lo que Jae-yun decía. Jae-yun mencionaba repetidamente que se había mudado, y el conserje, sin poder oír bien, pensaba que hablaba de otra cosa. Jae-yun le dijo que se mudó, hasta que el consejo pudo entenderlo. Jae-yun también mencionó que muchos jóvenes de 14 y 16 años se mudaban a nuevos lugares en busca de independencia. El conserje no escuchaba bien y Jae-yun hablaba en voz baja. Al final, el conserje, aún confundido, dijo que era normal que los niños se mudaran a su edad y que eso pasaba. Entendió y preguntó cuándo llegarían las pertenencias de Jae-yun. Jae-yun dijo que llegarían por la tarde. El conserje accedió a encargarse de ello, pero sugirió que Jae-yun pasara por su oficina en la noche para aclarar algunos detalles sobre cómo funcionaba el edificio. Después de la conversación sobre cómo funcionaba el edificio, Jae-yun no vio ninguna oportunidad y se fue de inmediato para evitar socializar con los demás. En su opinión, el chico era extraño. De repente, la nariz del conserje empezó a sangrar. Puede que no parezca gran cosa, pero presta atención a esta nariz sangrante, será importante más adelante. Mientras tanto, en el apartamento 1410, Jae-yun miraba por la ventana de su nuevo apartamento con solo una mochila y una bolsa. Observaba su nuevo hogar, que estaba vacío y, por lo tanto, libre de preocupaciones. Sin embargo, pensó para sí mismo que el lugar estaba en medio de la nada. Cerró rápidamente la cortina, se sentó en el suelo, bajando la cabeza, sintiendo que la vida era miserable y trágica. En ese momento, comenzó a recordar el pasado, particularmente lo que había sucedido con sus padres y los días del funeral de su familia. En el funeral, familiares y amigos lloraban la pérdida, diciendo lo maravillosos que eran los fallecidos. Hubo comentarios sobre cómo Jae-yun era el único que no había aparecido. Algunos incluso dijeron que el chico, Jae-yun, no valía nada y que no se presentó ni siquiera al funeral de su padre. Intentaron llamarlo para que asistiera al funeral de su familia, porque, después de todo, era su familia. Alguien incluso dijo que ese bastardo nunca aparecería, ni siquiera para el funeral de su padre. La gente guardó silencio cuando Jae-yun finalmente apareció, usando chanclas y pantalones casuales. Esto fue sorprendente, porque en Japón es costumbre evitar el uso de chanclas en eventos formales, especialmente en funerales. La familia estaba frustrada, sintiendo que Jae-yun carecía de modales. Admitió que no quería salir, pero tuvo que hacerlo porque necesitaba ver las cosas por sí mismo. Sacando su billetera, la tiró al suelo junto con algunos documentos y tarjetas, expresando incredulidad ante el hecho de que el dinero que le habían dejado era solo $20,000, distribuidos en 3 cuentas. Se preguntó cómo podría sobrevivir con una cantidad tan pequeña. Los parientes estaban sorprendidos y no lo podían creer. Jae-yun, sintiéndose abrumado, comenzó a reflexionar sobre su situación. Estaba frustrado con la cantidad que le habían dejado y pensaba en cómo se las arreglaría. La familia estaba tan furiosa que tuvieron que gritarle y lo sacaron a la fuerza de las instalaciones. Lo agarraron de la camisa, los brazos y las piernas, y lo arrojaron sin vacilar, diciéndole que no volviera jamás. Mientras le lanzaban los documentos y las tarjetas que él mismo había tirado frente a ellos, sugiriendo que necesitaba trabajar para ganar más dinero. Jae-yun, afuera, reflexionó sobre la situación y pensó que él era el único culpable. Su familia solo le había dejado $20,000 y se preguntó qué podría hacer a continuación. Incluso comenzó a calcular cómo manejarse con lo que tenía. Si gastara $30 por día, podría hacer que esos 20,000 duraran un año. 14 aquí, 100 allá, y pensó que no era posible, sintiendo que todo era inútil. Entonces se dio cuenta de que si vendía la casa de su familia, obtendría alrededor de $20,000, lo que debería ser suficiente para vivir años como un ermitaño, pero después de eso necesitaría encontrar un trabajo. Después de mucho pensarlo y considerando la situación de su familia, lloró, y la pregunta era si esas lágrimas eran por su familia o por el dinero. Volviendo al presente, Jae-yun está sentado en el suelo, mirando por la ventana y pensando en lo que debería hacer. Considera que debería acabar con su vida. Toma su teléfono, comienza a escribir y programa una nota suicida para el 25. A medida que llega la tarde, sus pertenencias debían ser entregadas. Todo ocurrió según lo planeado, pero había algo que lo frustraba. No había internet. Se preguntaba cómo se las arreglaría todo el día sin internet. Frustrado, tiró su computadora a un lado, la colocó sobre una caja y la enchufó. Presionó el botón de encendido y esperó a que se iniciara Windows, solo para descubrir que no había Wi-Fi. Intentó buscar redes cercanas, pero no encontró ninguna. Una computadora sin internet es como una casa sin muebles, completamente inútil. Entonces se acostó en el suelo, mirando a una araña que se movía por el techo.
Observó intensamente a la araña, y de repente una voz en su cabeza le preguntó, ¿y qué vas a hacer al respecto? Se sobresaltó y, confundido, se levantó rápidamente para ver qué había pasado. Miró a su alrededor, preguntándose si algo sobrenatural estaba ocurriendo o si su familia lo estaba acosando por el dinero. De repente, sonó el intercomunicador. Era el conserje de la noche anterior. Ha-hyun fue a abrir la puerta con cautela, como si tuviera miedo del conserje. El conserje, con la nariz sangrando, le preguntó qué quería. Le recordó a Ha-hyun que se suponía que debía haber visitado su oficina ese mismo día. Ha-hyun no se había presentado, y aunque no era gran cosa, el conserje quería que supiera que había un problema con la empresa de construcción debido al mal mantenimiento. Si alguien venía a pedirle que firmara un contrato, no debía firmarlo. Ha-hyun, siendo antisocial pero no tonto, estuvo de acuerdo en que no firmaría nada. Luego, el conserje le dijo que se relajara, continuara con su computadora, y que estaba un poco cansado. El conserje le pidió un favor a Ha-hyun mientras seguía de pie cerca de la puerta. Antes de irse, el conserje sacó un poco de jugo de su guante sucio y le dijo que le había traído algo. ¿Qué es esto que tengo en la mano? Jugo de tamarindo. Está bien, entonces bebámoslo. El conserje se fue, y Ha-hyun, preocupado y asustado, se preguntó por qué un conserje de repente le daría jugo de tamarindo. Justo en ese momento escuchó un ruido del apartamento vecino y oyó una conversación entre una hija y su madre por teléfono. La chica le decía a su madre que volvería si la audición a la que estaba a punto de asistir no salía bien. Aseguraba a su madre que tendría éxito y que no tendría que regresar a casa. Presta mucha atención a esto porque es importante. La chica continuaba hablando de películas y programas de televisión y expresaba su deseo de convertirse en actriz en el futuro. Ha-hyun la observaba, encontrándola rara. La chica notó que él la miraba y comentó que tenía un poco de hambre y estaba cansada de vivir de esa manera. De repente, su nariz comenzó a sangrar y ella se preguntó por qué. Ha-hyun, desinteresado en sus problemas, pensaba si realmente era actriz y por qué se veía tan extraña. Regresó a su apartamento, enfocándose en sus propios problemas. Empezó a pensar en cómo habría sido su vida diferente si alguna vez hubiera ayudado a alguien más. Mientras lloraba y dormía, se despertó con lágrimas en los ojos y miró el apartamento vacío, sintiendo que ya no quería pensar en eso. Para distraerse, decidió ver una película. Escuchó pasos afuera, en el apartamento vecino, y se preguntó si la chica había regresado tan tarde de su casa. Pausó la película para escuchar más atentamente, preocupado por si había vuelto. Cuando la chica regresó a su apartamento, él pensó en ella y se sintió intrigado por lo delgadas que eran las paredes. La escuchó quejarse de tener hambre y expresar frustración por su situación. La curiosidad de Ha-hyun lo superó, y se acercó a la pared para escuchar con más atención. De repente, la chica dejó de hablar y gimió de forma sospechosa. Ha-hyun se preguntó si estaba haciendo algo cuestionable, pero solo estaba hablando con su gato. La chica sentía envidia de la vida fácil de su gato, que solo comía y dormía. Por otro lado, Ha-hyun se molestaba por el hecho de que ella tenía un gato, y cuando ella dijo que iba a ducharse, él se sintió avergonzado y se alejó rápidamente de la pared. Se sentía un poco avergonzado de estar escuchando ese tipo de cosas. Una cosa es oír una conversación, pero otra es escuchar a alguien duchándose. Volvió a ver la película, donde en la televisión se escuchaban cosas como te amo. Comenzó a imaginar a su vecina y lo que podría estar haciendo ahora. Era un poco fantasía, imaginándola en la ducha mientras la película seguía. Se debatía entre pensar que ella era atractiva y estar molesto por sus propios pensamientos. Ella parecía una futura estrella prometedora, pero él se preocupaba por el apocalipsis y si ella sería una de las primeras en verse afectada. Mientras tanto, Ha-hyun era el único que no estaba al tanto de esta situación inminente. De repente, escuchó un gran ruido, que resultó ser una guitarra tocando a todo volumen desde el apartamento de arriba. Las paredes eran tan delgadas que parecía que alguien estaba gritando en su puerta. Se alarmó y se preguntó quién podría estar haciendo tanto ruido. La chica de arriba estaba disfrutando, tocando la guitarra a todo volumen. Sabía que su felicidad acabaría pronto, dado el apocalipsis, pero no le preocupaba lo que estaba por venir. Solo estaba molesto por la vecina ruidosa. Había pasado una semana y aún no había señales del apocalipsis. Desde que se mudó a su nuevo apartamento con paredes delgadas y una vecina bonita, solo había estado comiendo comida chatarra. Su madre siempre le decía que comiera bien, pero no había cambiado sus hábitos. Era antisocial, comía comida rápida toda la semana y no hacía ejercicio. Vivía como un recluso, atrapado en su casa y sin querer cambiar su vida. Se quejaba de todo, pero no quería cambiar nada. Mientras jugaba un juego de rol, RPG, notó algo extraño.
Un jugador había estado conectado y sentado en el mismo lugar durante 5 días. Para empeorar las cosas, vio otro personaje, casi en el nivel 100, parado allí desde la semana pasada. Se preguntaba si el jugador simplemente había dejado el juego o si algo andaba mal. De repente, un jugador llamado Gaydre comenzó a escribir que escuchaba voces en su cabeza y que su nariz sangraba todos los días. Se preguntaba si necesitaba ver a un médico o si tenía un tumor. Otro jugador, llamado Papa, seguía jugando como si nada estuviera pasando. Mientras tanto, el personaje de $20,000 seguía diciendo que las voces le decían que matara a sus padres, resonando en sus oídos. Esto molestaba a Gaydre, ya que ninguno de los otros jugadores le prestaba atención. Incluso maldijo al servidor, frustrado porque nadie parecía preocuparse por su angustia, y temía lo que podría suceder si actuaba en sus pensamientos mientras caminaba dormido por la noche. Si quería atención, la obtuvo. Los jugadores Abel y ZZPTD comenzaron a decir: «Cállate, niño, deja de hablar y dale el pésame a tus padres, mantente fuera de nuestro juego». Continuaron expresando frustración, diciendo que estaba siendo molesto y perturbando el juego. Luego, como de costumbre, un jugador comenzó a escribir letras aleatorias en el chat. La conversación finalmente terminó con otros jugadores especulando que el chico podría haber tenido un derrame cerebral, haberse vuelto loco o ser simplemente otro usuario de Internet en busca de atención. Por otro lado, alguien observaba todo este drama y comentó que los jugadores eran unos perdedores. El ruido de la guitarra continuaba, con la chica de arriba tocando todo el día y la noche. Era implacable, y él intentó llamar la atención del administrador del edificio a través del intercomunicador, pero nadie estaba conectado. El constante ruido de la guitarra lo estaba volviendo loco. Mientras tanto, en el otro lado del edificio, el apocalipsis aún no había comenzado, o quizás sí. En la azotea, un tipo musculoso, que parecía creerse un gángster, quería fumar un cigarrillo. Sin embargo, la azotea estaba cerrada con llave y no podía subir. Decidió fumar en el suelo y tiró la colilla de cigarrillo al piso. De repente, una chica se unió a él en la azotea y mencionó a Mobster que había estado preguntándose quién tiraba las colillas de cigarrillo en la terraza. Ahora sabía que era él. Él se irritó porque ella pensaba que era un gángster y argumentó que solo era una persona normal. Estaba frustrado porque ella no entendía su situación y siguió fumando afuera. Ella le dijo que fumara en otro lugar, lejos de la terraza, ya que todos tenían que lidiar con su desorden. También señaló que la puerta estaba cerrada y sugirió que si quería fumar, debería hacerlo en otro lugar. Mientras discutían sobre fumar y el estado de la terraza, la puerta seguía cerrada y el administrador del edificio seguía sin aparecer. El apocalipsis aún no había comenzado, o quizás ya lo había hecho. En este punto, nuestro protagonista, Jae-un, comenzó a recordar su pasado, en particular, los días en los que quería ir a la escuela y no se había convertido en un recluso. Su padre tuvo un conflicto con un personaje de la escuela que se había peleado con su hijo. Intentó ayudarlo, pero de repente Jae-un llegó y vio algo que no debería haber visto. Su padre cerró la habitación con llave, aunque no estaba claro por qué. Solo quería protegerlo, y todo esto ocurrió mientras Jae-un dormía, tratando de no pensar en lo que realmente debería haber estado pensando. Lo más extraño era que, en lugar de preocuparse por su familia, solo podía soñar con problemas pasados. Agarró su teléfono y se preguntó qué hora era. Recibió un mensaje de un número desconocido diciendo que su paquete había sido dejado en la puerta, ya que nadie había contestado y la oficina de seguridad estaba vacía. Supuso que debía ser su caja de ramen. Salió a revisar y vio que su caja de ramen estaba abierta y desorganizada. Notó que la puerta de la vecina estaba entreabierta y, lo peor de todo, sus paquetes estaban rotos y esparcidos hacia su apartamento. Estaba furioso y quería hacerla pagar por esto, pero cuando se acercó, se quedó congelado al ver algo impactante. Había sangre en el suelo. No era solo ketchup, el ketchup no solo estaba dentro del apartamento de su vecina, sino también en la dirección de sus paquetes. Recordó que ella había mencionado que su nariz sangraba sin motivo alguno, pero esto parecía más serio que un simple sangrado nasal. Empezó a preocuparse de que algo grave estuviera sucediendo. Intentó llamar su atención, pero no estaba seguro de lo que estaba pasando. Cerró la puerta de golpe cuando escuchó un ruido, como si algo o alguien estuviera comiendo. Muchos pensarían que solo estaba disfrutando de un bocadillo, pero él se preguntaba por qué estaría comiendo su bocadillo. De repente, algo fue arrojado a un lado, y vio que era un collar de perro cubierto de ketchup. Ella no tenía un perro, pero sí un gato llamado Kit. El miedo empezó a invadir su mente. El collar no era de un perro, sino de un gato. No reaccionó de inmediato y cerró la puerta pensando por unos segundos.
Justo en ese momento, una mano apareció desde la dirección de la pared, agarrando el collar y tirándolo de vuelta. La mano movió el collar a un lado como si no fuera nada. Su corazón latía con fuerza, temiendo que algo terrible fuera a suceder. Arrojó el collar de vuelta y trató de moverse en silencio lejos de la puerta, pero accidentalmente pisó un trozo de ramen. Cerró la puerta con llave y rápidamente se retiró, corriendo hacia su propio apartamento. Una vez dentro, cerró la puerta con llave, corrió hacia su cama y decidió esconderse debajo de ella. Se acurrucó allí, esperando estar a salvo, aunque la cama no parecía un escondite muy seguro. Permaneció bajo la cama, esperando mantener la calma y la seguridad mientras el miedo lo consumía. Además, la criatura en cuestión, que era su vecina, comenzó a caminar desde su apartamento hacia el suyo, lenta y deliberadamente. El sonido de sus pasos hacía que su corazón latiera más rápido. Llegó a la puerta y de repente se detuvo. El ruido cesó abruptamente, y su corazón latió aún más fuerte. Para empeorar las cosas, el timbre sonó. ¿Quién podría ser? ¿Quizás la vecina hermosa por la que se había enamorado? Mientras tanto, en el otro lado del edificio donde vivía Ha-Hyun, una persona hablaba tranquilamente por teléfono sobre una empresa de la que debería dejar de trabajar porque se estaba volviendo abrumador. Estaba frustrado y sentía que necesitaba un descanso. De repente, la llamada se cortó y vio una notificación de llamada perdida. Le pareció extraño y trató de devolver la llamada, pero el viento se levantó y no sucedió nada. En ese momento, un ruido del teléfono pareció venir justo al lado de su oído. Este ruido sería importante más tarde. Estaba confundido y se preguntaba si la línea se había caído. Justo en ese momento, miró detrás de él y se sobresaltó al ver una sombra levantándose frente a él. No la había notado antes, pero una vez que vio la extraña sombra, ya era demasiado tarde. Rápidamente cerró la puerta, pero el teléfono cayó al suelo. La habitación estaba desordenada, con ketchup esparcido por todas partes, y la llamada seguía exigiendo atención. Dentro del apartamento, Ha-Hyun estaba aterrorizado. No entendía por qué su vecina quería hacerle daño, y lo peor de todo era que el brazo que había visto no pertenecía a un humano. Recordaba claramente la apariencia del brazo y sabía que no era humano. En su opinión, solo podía ser un monstruo. Pero el monstruo sí existe, y de repente el timbre sonó de nuevo. Cerró la puerta, pero no estaba seguro de si debía contestar o quedarse en silencio. Se tapó la boca con miedo de lo que podría pasar, temblando y preguntándose si el monstruo sería capaz de tocar el timbre. Los monstruos no pueden tocar timbres, pensó. De la nada, alguien preguntó si había alguien allí. El monstruo habló, y luego su vecina comenzó a hablar, preguntando si alguien había visto a su gato, que había perdido. Afirmó haber entrado en su apartamento por error y que necesitaba ayuda desesperadamente. Ha-Hyun, ya aterrorizado, no podía entender lo que estaba pasando. Aunque la voz parecía normal, sonaba diferente de la voz amable habitual de su vecina. Si fuera un monstruo, habría pedido algo extraño para comer, pero la vecina seguía preguntando si había alguien dentro del apartamento. Ha-Hyun tenía que salir de debajo de la cama. Silenciosamente, o al menos en su mente, miró el intercomunicador. Había alguien afuera, junto a la puerta. Se arrastró hacia la puerta, sobresaltado al ver que su vecina, que parecía una persona normal, actuaba de manera inusualmente preocupada. Iba de un lado a otro, como si realmente estuviera buscando a su gato desaparecido. Él estaba alarmado, pero comenzó a pensar que tal vez estaba delirando o volviéndose loco. El mundo no podía estar acabándose. Para calmarse, fue al intercomunicador y lo activó. ¿Qué había sucedido realmente? Necesitaba hablar con ella. Estaba desesperada y comenzó a explicar que su gato estaba perdido y que había entrado accidentalmente en su apartamento. Él estaba confundido y asustado, pero empezó a entender la situación. Ella le pidió que la ayudara y llamara a la policía, lloraba y estaba muy preocupada, insistiendo en que no podía encontrar su teléfono y que necesitaba que él reportara esto a las autoridades. Él trató de calmarla y le sugirió que contactara con la seguridad del edificio, aunque no creía que serían de mucha ayuda, pero valía la pena intentarlo. Ella seguía frenética y parecía incapaz de hablar con claridad. Le pidió que le mostrara su brazo, lo que ella encontró extraño. Dudó, pero finalmente accedió a mostrarlo. Al revelar su brazo, Ha-Hyun empezó a sudar. El miedo que ella tenía por su gato desaparecido era palpable. Se acercó más a la puerta, suplicando que la abriera. Claramente no estaba actuando de manera normal, su comportamiento era alarmante. El chico había cerrado la puerta con fuerza y no tenía intención de abrirla. Su rostro tenía expresiones extrañas y signos de angustia. Estaba desesperada y le exigía que abriera la puerta. Parecía hambrienta, y su desesperación era evidente. Justo cuando estaba a punto de derribar la puerta, escucharon un ruido extraño.
Era la vecina ruidosa del apartamento de arriba, la que solía tocar la guitarra. Ahora estaba haciendo ruido, y su presencia atrajo la atención de la vecina alterada. La situación se volvió aún más caótica, y era evidente que las cosas estaban fuera de control. El comportamiento de la vecina era extraño. Quería comer, pero cuando miró afuera, la chica había desaparecido. Había desaparecido a una velocidad asombrosa, abriendo varias puertas y subiendo las escaleras. Al escuchar el ruido y darse cuenta de que ella se había ido, Jae-un se preocupó aún más, porque ella había comenzado a tocar la guitarra, lo que podría atraer a la criatura y ponerla en peligro de ser devorada también. Intentó gritarle a su vecina de arriba que dejara de tocar la guitarra, pero parecía que no iba a servir de nada. Entonces tuvo una idea, agarró una escoba o lo que fuera y se preparó para confrontar al monstruo. Pateó la puerta, listo para la batalla. Cuando avanzó, vaciló al notar ketchup en el suelo. Su miedo se intensificó, y se preguntaba si la chica había subido las escaleras demasiado rápido. Intentó mantener la calma, gritando que él estaba allí y que la criatura viniera tras él. A pesar de sus gritos, no sucedió nada. Esperó unos segundos para ver si ella regresaba, pero solo escuchó más pasos subiendo las escaleras. Estaba preparado, sosteniendo la escoba como un nuevo arma. No sabía si la criatura estaba adentro o afuera, pero al menos estaba listo físicamente, aunque no mentalmente. Cuando se acercó nuevamente y vio las luces, no pasó nada. Fue un momento para reflexionar sobre sus fracasos pasados. Probablemente no recordaba mucho, pero parecía que a menudo había sido golpeado en la escuela porque era débil e incapaz de defenderse. Sus compañeros tenían una razón para golpearlo y él siempre estaba frustrado por eso. A pesar de intentar luchar, siempre se encontraba con el ridículo. Esta vez, las cosas eran un poco diferentes. Un matón estaba a punto de golpearlo, y el niño nerd de 4 ojos de la clase era el siguiente en la fila. El nerd no entendía por qué lo estaban llamando ahora, pero se le había indicado que se defendiera. El matón le dijo que simplemente golpeara al nerd y que, si no eran amigos, no había problema con eso. El resto de la clase no podía evitar reír mientras el nerd, sosteniendo un palo, era informado de que podía golpear con toda su fuerza si quería. El matón insistió en que podía golpear tan fuerte como quisiera. La intimidación comenzó. El matón, sudando y asustado, trató de controlar su miedo y respiración para enfrentar al niño. Sabía que si no lo golpeaba, él sería golpeado. Antes de dar el primer golpe en la cabeza de Jae-un, se disculpó, ya que no quería hacerlo realmente, pero se sentía obligado. Volvemos al presente. La puerta, que había estado ligeramente abierta, ahora estaba cerrada. Jae-un estaba aterrorizado, pensando solo en su miedo. Su mano, que sostenía el arma, comenzó a temblar. En esta situación apocalíptica, se preguntaba si realmente podría hacer algo. Sabía que no era un héroe. De repente, alguien estaba descendiendo las escaleras. La luz iluminó la figura que avanzaba. El problema era que una persona normal podría ser cualquier cosa, normal o anormal. En este caso, era un matón que había estado usando las escaleras porque el ascensor no funcionaba. El matón estaba frustrado porque el ascensor estaba fuera de servicio. Al ver esto, Jae-un, que ya tenía un arma, se mostró aprensivo. El matón parecía malinterpretar la situación, pensando que Jae-un era una amenaza. Jae-un estaba asustado, creyendo que el matón pensaba que era un enemigo y quería atacarlo. Tranquilo, Jae-un, dijo el matón. En realidad, solo era un nuevo inquilino del apartamento 141. La tensión se relajó cuando Jae-un se dio cuenta de que el matón no era una amenaza. El matón miró alrededor y notó el desorden de ketchup y comida en el suelo, lo cual parecía extraño. Le preguntó a Jae-un qué estaba pasando, y él trató de explicar. El matón estaba confundido al ver las manchas de ketchup y la comida esparcida por el suelo. Se preguntaba qué estaba pasando y parecía muy curioso. Jae-un no sabía qué decir. El matón no estaba interesado en sus explicaciones, pero sí en el desorden. Jae-un solo pudo preguntar si el matón había visto algún monstruo cerca, pero, ¿quién lo creería? El matón tampoco le creyó. Miró alrededor, desconcertado, y cuestionó la existencia de un monstruo. Jae-un continuó explicando que era exactamente lo que parecía, lo que hacía que la situación fuera aún más confusa. Dijo que se parecía a la vecina bonita de su apartamento, así que se preparó para ser golpeado. El matón detuvo la charla sin sentido y preguntó si estaba bromeando. En el momento exacto en que el matón estaba a punto de golpear a Jae-un, comenzó a sangrar por la nariz. El matón, en shock, vio que Jae-un no estaba en buen estado y necesitaba ayuda. Jae-un incluso se desmayó frente a él. El matón estaba confundido, preguntándose por qué Jae-un se estaba desplomando en el suelo con el trapeador. El mafioso gritó intentando despertarlo.
La nariz de Jae-yun estaba sangrando más ketchup de lo habitual, lo cual era extraño, estaba inconsciente. En ese momento, Jae-yun empezó a tener una visión de una criatura que le decía que, si no contaba a nadie lo que había pasado, era como si otra parte de él estuviera hablando, sugiriendo que era diferente de lo que era normal en el pasado o en el futuro, y que este otro yo era único. Jae-yun se despertó asustado y confundido, encontrándose en su cama. Se levantó lentamente, colocando su mano en la cabeza, sin estar seguro de lo que había pasado. Se preguntó si todo había sido una pesadilla. Miró alrededor y vio que su teléfono estaba muerto, así que tuvo que cargarlo primero. Mientras tanto, pensó en usar su computadora, asumiendo que el Wi-Fi aún podría funcionar. Esperaba volver a sus juegos, pero cuando revisó, apareció un error que decía que el servidor no podía conectar. Todos los juegos que intentó tenían el mismo problema, los servidores estaban en mantenimiento. Estaba desconcertado, pensando que había despertado de un sueño perturbador solo para descubrir que ningún servidor estaba funcionando. Fue en línea a buscar información, no en los sitios habituales que visitaba, sin embargo, el Internet estaba muy lento. A medida que empezaba a funcionar, encontró términos de búsqueda relacionados con síntomas tempranos de diversas condiciones, incluyendo alucinaciones y sangrado. Se alarmó con los resultados de la búsqueda y se preguntó qué estaba ocurriendo con él. Siguiente, vio algo y se acercó para entender lo que estaba pasando. Los términos de búsqueda en Internet eran sobre hacer una barricada y había una confusión generalizada sobre por qué la humanidad estaba investigando estas cosas en línea. El volumen de búsqueda era muy alto y, en solo 2 horas, se levantó rápidamente e intentó llegar a la ventana. Llegó tan rápido que la luz del sol lo deslumbró temporalmente, ya que solía quedarse dentro. Al mirar afuera, se sorprendió al ver la devastación. Con 18 años, como estudiante de secundaria, lo que conocía como Bernia estaba ahora solo en un apartamento, habiendo perdido a toda su familia en un mundo completamente destruido por el caos. Había humo y fuego por todas partes y todos los apartamentos circundantes estaban en ruinas. Estaba horrorizado y apenas podía creer lo que veía. Pensó que debía estar soñando de nuevo. Ahora solo, recordó lo que había sucedido en su sueño, o al menos en su mente. Era un sueño que involucraba un collar de perro y un gato, con esa monstruosidad apareciendo ante él y el mafioso que lo había ayudado. Al darse cuenta de que todo lo que había pasado no era solo un sueño, sino una realidad, comenzó a sangrar de la nariz nuevamente. Este era un síntoma que sugería que podría estar convirtiéndose en un monstruo. Se preguntó si ahora, enfrentándose al fin de la humanidad, sobreviviría. Antes de continuar con el fin de la humanidad, hablemos de lo que sucedió antes de que la guitarrista apareciera en este mundo apocalíptico. El guardia de seguridad había estado observando a la guitarrista de cerca, ya que él era clave para los eventos que se estaban desarrollando. Había visitado la casa de la guitarrista para entregar algo de jugo y también había estado en el apartamento de Jae-yun, ofreciendo asistencia si era necesario. El guitarrista expresó su gratitud, pero rechazó la oferta. Luego preguntó si el lugar tenía paredes a prueba de sonido. No las tenía, pero a ella no le importó. Ella fumó un cigarrillo rodeada de montones de papeles y mencionó que no era su estilo, pero que tocaría algo más interesante. Planeaba cortar los bordes y tocar algo realmente genial. Continuó fumando y, cuando se acabó el paquete de cigarrillos, se dio cuenta de que necesitaba comprar más. Tomó su guitarra y salió a comprar suministros. Afuera, notó a una vecina con un cochecito de bebé, pero no había ningún bebé en el cochecito. Ambas mujeres querían usar el mismo ascensor y, como solo había uno, intercambiaron saludos. La guitarrista, que se había mudado recientemente, se presentó y expresó su placer por conocer a su vecina. La vecina le aseguró que no se preocupara ni llorara, que todo estaba bien. Luego, ella entendió la situación, no estaba hablando consigo misma, sino con su bebé. Cuando le preguntó cuántos años tenía el bebé, respondió que su bebé era una princesa de 12 meses. La guitarrista miró en la cuna para ver si había un niño allí. Al inclinarse y mirar dentro de la cuna, la encontró vacía. La anciana estaba volviéndose loca y, para empeorar las cosas, le preguntó a la guitarrista si pensaba que su hija era linda. La guitarrista, por supuesto, no quería decir que no había ningún niño en el cochecito, así que decidió fingir que era verdad. Cuando llegó el ascensor, en lugar de tomarlo con la anciana, la guitarrista optó por usar las escaleras, diciendo que sus piernas estaban cansadas y que quería estirarlas un poco. La anciana ofreció mantener el ascensor para ella, pero la guitarrista insistió en que tomaría el siguiente, y el ascensor comenzó a cerrarse. Mientras la guitarrista bajaba por las escaleras, reflexionando sobre la extraña situación con la anciana, se dijo que no había ningún niño en el cochecito, pero no quería burlarse de la anciana,
Podría ser una mujer pasando por un mal momento o tal vez tenía un problema mental. De repente, apareció un sacerdote o, al menos, alguien que decía ser miembro de la iglesia. Al notar la preocupación de la guitarrista por el bebé, comenzó a explicar que hacía un año, cuando ella no estaba prestando atención, su cochecito de bebé se había deslizado por la calle y el bebé había sido arrastrado. Desde entonces, había estado caminando con el cochecito vacío. La guitarrista se conmovió profundamente con esta revelación. El sacerdote mencionó que a veces las personas enfrentan desafíos muy difíciles de superar, pero no deben ser criticadas ni temidas por no poder manejar tales dificultades. La guitarrista encontró esta parte de la conversación interesante y estuvo de acuerdo con él. Sin embargo, no estaba del todo segura de si la historia era verdadera. Extendiendo su mano, el sacerdote se presentó como Haigun, del apartamento 1506. La guitarrista observó su mano, pero no la estrechó. Haigun se sorprendió por su rechazo y se preguntó si ella era otra excéntrica como la anciana. Luego se dio cuenta de que podría haber actuado con demasiada prisa y se disculpó si la había ofendido. Ella explicó que sus manos estaban cubiertas de humo de cigarro, por lo que no quería estrechar la mano. También mencionó que podía llamarla Jisoo. Los dos comenzaron a descender en el ascensor, con Jisoo y Haigun del apartamento 1506. Mientras bajaban, Haigun la observó de reojo y le preguntó si tocaba la guitarra. Ella respondió que llevaba la guitarra en la espalda solo para aparentar y que no era su verdadero interés. No es una guitarra, dijo, es un bajo. Respondió, ya veo. Luego preguntó si sabe a qué se dedica y explicó que era profesor de coreano y que, como era domingo, iba a la iglesia para aprovechar el tiempo libre. Ella respondió que estaba claro, que debería ir a la iglesia y que parecía ser un cristiano devoto. Después de salir del edificio, tomaron caminos separados. Ella fue a comprar cigarrillos y él se dirigió directamente a la iglesia. Tomaron caminos muy distintos. Mientras caminaba, pensó que él era un hombre amable y apuesto. Mientras reflexionaba sobre él, también recordó una relación pasada con un hombre que una vez fue su novio, o al menos así lo decía. Ella había sido feliz en ese entonces, pero su exnovio había sido más genial. En medio de estos recuerdos, resumamos lo que ocurrió a continuación. Nuestro protagonista había llegado recientemente al apartamento y ella estaba saliendo a comprar cigarrillos. Los dos se cruzaron sin decirse hola ni reconocerse. Él la miró de reojo, como suele hacer con todos, y esto le recordó los eventos anteriores con ella, pero centrémonos en Jisoo, ya que su historia es importante para el futuro. Comenta Antisocial y dale like para la continuación. Adiós.